Fui una persona perseguida por actores del Estado colombiano, 47 amenazas, 2 intentos de asesinato y un intento de secuestro. Un funcionario público a quien le debo parte de estar vivo me dice: Andrés, te van a asesinar. 15 días después me hacen un atentado en mi vivienda, con mi esposa y con mis hijas adentro. Eduardo, ni siquiera éramos nosotros ya, eran nuestras hijas, a quienes también les hicieron seguimientos en su kindergarten. A mi esposa la perseguían. Era cuestión de tiempo, Eduardo, para que la tragedia nos alcanzara. Y fue así como en el año 2023, en marzo, llegué a este país. ¿Cómo fue esa primera llegada? Cristian Andrés Llanos Cardona asumió el cargo político de una de las regiones más complejas de Colombia. Como secretario de víctimas en una de las regiones más peligrosas de Colombia, escuchó a mujeres que nadie quería escuchar. Y cuando su vida y la de su familia estuvo en peligro, tuvo que huir y pedir asilo en Alemania. Cuando los grupos armados descubrieron que muchas mujeres habían sido entrenadas, capacitadas e infiltradas en sus filas guerrilleras, empezó una tragedia de lo que se conoce como los feminicidios de Tibú en la región del Catatumbo de Colombia. Una de esas mujeres logró sobrevivir, llegó a mi oficina, me contó su historia, una historia desgarradora de sobrevivencia, y cuando intentamos protegerla, el Estado guardaron silencio. Antes de empezar esta conversación, no olvides suscribirte a este podcast. No tienes idea de cuánto eso nos ayuda a que este proyecto siga creciendo. Y en los últimos meses hemos visto un gran crecimiento en el podcast. Sin embargo, el 80% de la gente que nos escucha o que nos ve aún no está suscrita. Así que si ves ese botón de suscribirte, haz clic ahí y ahora sí, empezamos con el episodio. Andrés Llanos, bienvenido al podcast, ¿cómo estás? Eduardo, muchas gracias por esta invitación. Feliz de estar contigo contando esta historia de vida, pero también el complejo mundo de lo que significa ser solicitante de asilo en un país como Alemania. Me gustaría, para la gente que entendiera tu situación y de dónde vienes, me gustaría que me explicaras un poco más. Bueno, durante años trabajaste cerca con las comunidades afectadas. Para los que no entiendan quizás el contexto, o gente como yo, de qué estamos hablando aquí, de víctimas de la posguerra o del posconflicto. ¿Puedes darme un poco más de contexto de qué hacías y cómo llegaste a ser secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto? ¿Qué significa ese puesto y cómo llegaste ahí? Eduardo, Colombia es una democracia que hace más de 70 años tiene un conflicto armado interno, pero ese conflicto se ha diversificado y en la actualidad el Comité Internacional de la Cruz Roja reconoce 7 conflictos armados internos dentro de Colombia, en donde existen diferentes actores armados. A la fecha del 31 de agosto del 2025, en Colombia somos más de 10 millones de víctimas de este conflicto armado interno. Víctimas de todas las formas de violencia en sus múltiples expresiones. Después de mi formación profesional en Colombia, empecé a trabajar en temas humanitarios, pero también como docente universitario. Y con el tiempo me convertí en una persona que acompañaba y orientaba a víctimas del conflicto armado interno colombiano en el acompañamiento de esa ruta de derechos constitucionales sobre los cuales tienen garantías en nuestro país. Lamentablemente, en mis últimas actividades como defensor de derechos humanos o funcionario público del Estado colombiano, fui una persona perseguida por actores del Estado colombiano, también por grupos armados, 47 amenazas, 2 intentos de asesinato y un intento de secuestro. Dicen que en Colombia no se castiga al que falla, sino al que incomoda. ¿Sientes que fuiste castigado por incomodar más que por fallar? Mis victimarios quisieron sacarme del paisaje, yo le llamo paisaje a la vida social. Quisieron borrarme, quisieron silenciar mi voz. Cuando me volví o me convertí en una persona que en el marco de la defensa de los derechos humanos y la atención a víctimas del conflicto armado no estaba dispuesto a ocultar cosas. En la violencia se es culpable por acción, pero también por omisión, Eduardo. Y cuando con tu silencio
acompañas tragedias humanas y miras hacia un lado y no cumples tu función, eres parte de esos delitos. Y cuando no quise ser parte de esos delitos y coloqué en conocimiento una serie de vulneraciones de derechos humanos por parte de actores institucionales y del Estado, fue donde comenzó esta situación sistemática de amenazas. Cuéntame qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que estaba sucediendo ahí directamente en el norte de Santander, especialmente en esta comunidad de, ¿cómo es que se llama? Catatumbo. Catatumbo y también otra Tibú. más, Tibú. Bueno, mira, norte de Santander es un departamento frontera con Colombia. Actualmente es uno de los departamentos con el mayor índice de víctimas del conflicto armado interno en el país. En este departamento ejercí el cargo de secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto de la región, un cargo de libre nombramiento, un cargo público, y durante aproximadamente 2 años acompañé a las comunidades vulnerables que en el fragor de los combates entre los grupos armados del Estado colombiano contra las guerrillas quedaban desplazadas. Mi rol constitucional y mi rol humanitario era brindar atenciones de emergencias a estas comunidades, pero también el acompañamiento psicológico, la asesoría jurídica y colocar en marcha todas las sinergias y voluntades institucionales para protegerlas. En este contexto, Eduardo, el Estado colombiano cometió una serie de instrumentalizaciones en donde buscó mujeres vulnerables, colombianas y venezolanas, y las instrumentalizó y las infiltró en los grupos armados. Cuando los grupos armados descubrieron que muchas mujeres habían sido entrenadas, capacitadas e infiltradas en sus filas guerrilleras, empezó una tragedia de lo que se conoce como los feminicidios de Tibú en la región del Catatumbo de Colombia. Una de esas mujeres logró sobrevivir. Llegó a mi oficina, me contó su historia, una historia desgarradora de sobrevivencia. Y cuando intentamos protegerlas, el Estado, las personas que trabajaban junto a mí en la protección integral de estas mujeres, guardaron silencio. Y esta mujer tuvo que huir de nuestra región, huyó a otra región de Colombia, en donde también fue perseguida por actores estatales, porque era una sobreviviente, pero una testigo. O sea, ya no era perseguida por las guerrillas, sino que después pasó a ser perseguida por el Estado. Por los militares y policías que la entrenaron, la instrumentalizaron y la infiltraron en los grupos armados. Y esto era con el hecho de el miedo a que ella revelara nombres de personas del Estado que estaban infiltrados por miedo a que se descubriera una estrategia fallida del gobierno o por represalias de las guerrillas contra estos personajes del Estado. Colombia tiene uno de los capítulos más vergonzosos en nuestra historia política y son los denominados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, en donde militares de todos los rangos, desde generales hasta los suboficiales en el rango de cabo y soldados profesionales, participaron en la ejecución de civiles que no eran combatientes, que hacían pasar como guerrilleros. Esta mujer se convertía en una nueva testigo de cómo el Estado colombiano, que debe constitucionalmente proteger la vida de los ciudadanos, de las personas civiles, esta mujer es testigo y sobreviviente de cómo el Estado volvió a fallar e instrumentalizó a mujeres civiles vulnerables, colombianas y venezolanas, en las dinámicas de la guerra en nuestro país. Según entiendo, entonces había una estrategia por ahí un poco debajo del agua para pagarle a mujeres que estuvieran en situaciones vulnerables para que actuaran como informantes. Las guerrillas se dan cuenta, o los grupos armados se dan cuenta de que esto existe y empiezan a perseguir a estas personas, ya sea que estén involucradas o que sean sospechosas de que están involucradas. Uh-huh. Y bueno, hacen lo mismo que me imagino que hacen los cárteles de México, amenazas, extorsiones o torturas. Exacto. Y muchas de esas mujeres huyeron, lograron sobrevivir, pero lamentablemente, como empezaron a ser asesinadas, no confiaban en la institucionalidad, no confiaban en el Estado, porque comprendían las dinámicas del conflicto armado y de quienes las habían instrumentalizado.
muy pocas de ellas buscaron protección en el mismo estado y el estado les falló. Y cuando tomé la decisión de acompañar a una de estas mujeres en la garantía plena de sus derechos, fue que comenzó lo que se denomina mi sistemática situación de amenaza y intentos de asesinato en mi contra. ¿Cómo fueron esos momentos en los que te sentiste en peligro, en el que dijiste, tengo que huir de aquí? ¿Qué sucedió? Desde que empecé a ejercer este cargo como secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto de Norte de Santander, recibí amenazas de todos los actores armados, pero eran amenazas orientadas más a la presión para renunciar a un cargo o amenazas porque estábamos incidiendo en temas neurálgicos y estratégicos. Cuando este caso llegó a mi oficina, las amenazas ya no eran solo de los grupos armados, sino de propios miembros del Estado. Y tomo la decisión de dar un paso al costado cuando un funcionario público, a quien le debo parte de estar vivo, me dice: Andrés, te van a asesinar. Pero en ese momento de mi carrera pública y en ese momento de mi carrera profesional, yo no veía otra puerta de seguir trabajando, de continuar trabajando, de continuar incidiendo, pero se olvidó proteger mi vida y la de mi familia. Y ese funcionario, cuando se me acerca una persona adulta, mayor que yo, con más de 35 años de experiencia, me dice: te van a asesinar. Vete, que te van a asesinar. No le hice caso, Eduardo. No le hice caso. 15 días después, me hacen un atentado en mi vivienda, en mi casa, con mi esposa y con mis hijas adentro. Mi esquema de seguridad, los hombres que me protegían, me dejan en el apartamento en la casa, se marchan y 20 minutos después 2 hombres armados intentan asesinarme. Si no reacciono como reaccioné, quizás la vida de mi esposa y mis hijas también hubiese estado comprometida. Mis colegas, los funcionarios públicos de mi región, la institucionalidad sabía que me iban a asesinar. Pero todos guardaron silencio. Muy pocas voces de aliento o muy pocas voces de conciencia. Andrés, te va a pasar esto. Meses antes habían asesinado a una gran amiga, a una fiscal. Meses antes habían asesinado a muchos defensores de derechos humanos. Pero mal entendía que por tener un esquema de seguridad, escoltas, que por tener un carro blindado a mi servicio, que por tener un chaleco antibalas, yo estaba realmente protegido. Hay veces la soberbia nos nubla, Eduardo. Pero mi esposa y mis hijas no estaban protegidas y el Estado se negó durante más de un año a protegerlas, a extender mis medidas de protección a ellas. Y después de ese atentado, la vida te cambia. Cuando te dice este otro funcionario que tú ya estás en la mira, significa de que él ya sabía por algunos otros medios y que mucha gente lo sabe o lo sabía. Él quizás dijo, yo sé algo, vete porque... Ese momento cuando decides, ok, esto me pone en bastante peligro a mí, no solo a mí, sino a mi familia, es cuando decides agarrar tus cosas e irte. Después de ese atentado que fue en julio del 2022, yo tengo que sacar a mi esposa y a las hijas de nuestra región de norte de Santander de forma urgente e inmediata. Y es así como de forma, llamémoslo secreta, las movilizamos a otra región del país donde iban a estar protegidas con mi red de apoyo y con mi familia. Yo me siento a repensar cuál va a ser mi futuro inmediato como persona, pero sobre todo como papá y como esposo. Lamentablemente, mi superior jerárquico me dio la espalda
mi superior jerárquico era el entonces gobernador del departamento, me dio la espalda. Yo estoy seguro que para mi superior jerárquico que le asesinaran a uno de sus funcionarios del más alto nivel no iba a repercutir de forma positiva para él. Y en un acto totalmente carente de ética política y pública, me renuncia. Yo siempre digo, yo fui renunciado. Ok. Me separa del cargo. Sí. Meses antes a todo el gabinete él había pedido la renuncia protocolaria de todo el gabinete y eso está bien, pero usó esa renuncia protocolaria para renunciarme. Y cuando intenté buscar el apoyo de él y de la estructura del Estado para protegerme, me dieron la espalda. Con eso pierdes, por ejemplo, la escolta. No. No. Mi esquema de seguridad por el extremo nivel de riesgo estaba garantizado por 12 meses más. Igual cada 12 meses tenía una reevaluación de mi caso, de las amenazas, de los hechos recientes, se le denominan hechos sobrevinientes, y un conjunto de personas determinan si el esquema de seguridad continúa o no continúa. Esquema de seguridad tuve hasta el último día que viví en Colombia. Esquema de seguridad, pero para mí, no para mi esposa e hijas. Claro. Condené en vida a mi esposa e hijas a unas dinámicas de confinamiento en nuestra casa, en nuestro apartamento, porque simplemente no podía protegerlas. Y porque el riesgo de vulnerabilidad, Eduardo, era muy alto. ¿Y en qué momento decides tomar tus maletas entonces y venir a Alemania? Después de ese atentado, nosotros nos radicamos en 2 ciudades. Empecé una vida desde cero como consultor, como profesor, pero el nivel de riesgo continuaba. Mi esposa era una mujer que tenía un trabajo profesional, era una mujer independiente, libre financieramente, y tomar la decisión de irnos del país era muy fuerte. El destierro y el desarraigo es muy fuerte cuando es condicionado por fuerzas externas. Nosotros no somos migrantes o no estamos en un proceso de asilo porque queríamos probar suerte en otro país. Eduardo, usted está frente a un caso genuino de persecución de Estado que se extendió a un núcleo familiar completo, en donde el mismo Estado destruyó a una familia y la desarraigó de su país. Nosotros duramos 6 meses con un perfil muy bajo, con unas automedidas de seguridad muy fuertes, no salíamos, no frecuentábamos reuniones sociales, pero fue exactamente en noviembre del 2022 cuando descubro que posiblemente mi esquema de seguridad también había sido infiltrado. Descubro un sistema de grabación en la ventila del aire acondicionado de la camioneta. Descubro micrófonos dentro de mi vehículo que obviamente grababan todas las conversaciones y dinámicas de mi vida profesional, de mi vida familiar, mi desplazamiento, las conversaciones con mi padre, con mi madre, con otros defensores de derechos humanos, con víctimas. Claro. ¿Seguías tú en contacto con alguna de las víctimas? Claro. O sea, dejé de ser una persona que incidía públicamente, pero continuaba trabajando con una organización no gubernamental, con una ONG, como asesor de derechos humanos. Y lo complejo es que en los últimos 3 meses, a mí la entidad encargada de asignarme los escoltas asignó 9 escoltas aproximadamente en menos de 2 meses. Tenía mis 2 escoltas fijos, pero los rotaban en sus días de descanso y llegaban personas que no conocía sus antecedentes, que no tenía sus hojas de vida, que no había tiempo de maniobra para indagar quién me iba a proteger. Claro. Y uno de ellos instaló todo ese sistema de grabación dentro del vehículo. Y el detonante fue que a una de esas mujeres sobrevivientes, en noviembre del 2022, junto con una ONG, estábamos planificando su salida del país y venía en carretera desde la ciudad de Bogotá a mi región y me llegó un mensaje de amenaza en el que describían la ruta de mi viaje y con quién me había reunido. Y cuando absolutamente nadie sabe
por dónde iba a viajar y con quién me estaba reuniendo, y llega una amenaza de estas características, comprendes que no puedes seguir de terco, de que mis 2 hijas necesitan un padre para toda la vida, y que si papá no estaba para ellas, pues iba a dejar 2 niñas huérfanas y una viuda, pero también a mi padre y a mi madre con el dolor de perder a su hijo en el marco de la violencia, pero también a mi abuela que me decía renuncie mi hijo, la vida sobre todas las cosas. En muchos casos uno podría decir, dejo mi cargo y dejo pasar el testimonio de la víctima sobreviviente a cambio de yo seguir con una vida tranquila. Pero, ¿qué te motivó a en realidad escuchar a la víctima? Porque en realidad en ese punto encrucijada de saber, aquí puedo meterme en problemas con gente poderosa que puede atentar contra mi vida o poner mi vida en riesgo, y ponerte del lado de, pero se tiene que hacer justicia. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo miraba a mis hijas cuando fueran adultas? ¿Cómo podría yo mirar en el futuro a mi madre? ¿Cómo podría ver a las mujeres de mi familia si hubiese sido cómplice por omisión de funciones en lo que yo denomino crímenes de Estado contra una mujer vulnerable? Seguramente yo no la instrumentalicé. Seguramente yo no di la orden de asesinarla. Pero cuando esa situación de riesgo y vulnerabilidad sobre esas mujeres llegó a mi escritorio, clasificar y archivar ese caso hubiese sido una omisión de funciones. Pero también me hubiese convertido en cómplice de las acciones de violencia que el mismo Estado orquestó. Porque en mi formación humanística no hablo de la universidad, hablo de las enseñanzas de la abuela en el campo, hablo de las enseñanzas de un padre artesano y trabajador. No se me formó para ser un criminal. Y desde el primer momento, cuando mi equipo de abogados me dijo, Andrés va a proceder, va a informar al Estado lo que está ocurriendo, y dije sí. Desde ese primer momento, mi equipo me dijo, te vas a enfrentar a gente peligrosa y poderosa. Cuando hablamos del Estado, hablamos de Generales, militares, policías, funcionarios públicos pero corruptos. todo de la región o ya a nivel, digamos, Región y federal. país. Porque si tú le informas a un general de la República lo que está pasando, si tú le informas a un coronel comandante de la policía en tu región y no proceden en tiempo y espacio para proteger la vida de una mujer que está en riesgo, entiendes o sobreentiendes que no hay una genuina voluntad de proteger la vida de una mujer que puede ser asesinada en circunstancias sospechosas o misteriosas y convertirse en una estadística más de una tabla de Excel en donde los funcionarios públicos a fin de año rinden uniformes. Uh-huh. ¿Qué sucede después de que recibes ese mensaje? Me siento con mi esposa, le digo que ya otro atentado no, que si existe otro atentado, va a ser tan planificado que no va a haber esquema de seguridad que nos proteja y que yo no me perdonaría que a mis hijas les pase algo o a ella. Fue una decisión muy dura para Diana, para mi esposa. En su momento no quería salir del país. Desarraigarse de su madre y de su padre era tremendamente difícil. Pero también tomó la decisión de irse del país comprendiendo el nivel de riesgo en el que estaban expuestas nuestras hijas. Eduardo, ni siquiera éramos nosotros ya. Eran nuestras hijas, a quienes también les hicieron seguimientos en su kindergarten, allá se llama jardín infantil. A mi esposa la perseguían de la casa al trabajo, del trabajo a la zona rural donde se desempeñaba como asistente social de un proyecto de construcción. Mi esposa estaba vigilada, las niñas estaban monitoreadas. Era cuestión de tiempo, Eduardo, para que la tragedia nos alcanzara. Bueno, Colombia es un país grande.
Por ejemplo, el hecho de irse quizás a Bogotá y perderse en una gran ciudad, ¿era opción o no hay es más forma de escapar dentro de Colombia cuando recibes un nivel de amenaza de ese nivel? Ya ni siquiera era una amenaza, ya ni siquiera era una situación de amenaza. Nos enfrentábamos a la orden de asesinarme. Mm. Cuando las amenazas se realizan, tienen dos propósitos: silenciarte, frenar las acciones que estás desarrollando, y si tú no hiciste casos a esas amenazas, prosigue violentar la vida humana. Y cuando intentaron hacerlo contigo 2 veces y no funcionó, Sabes que ya no solo son palabras para silenciarte. para silenciarte. El nudo en la garganta siempre van a ser las niñas. Tenían 3 y 5 años cuando empezaron a vivir esto. Mis hijas, y en esto me siento culpable, no podían ir a un parque. No podían estar en un parque, sentadas, jugando a la pelota con papá. Porque siempre teníamos 2 hombres cuidándonos. Y cuando mi hija con 5 años, 5 para 6, me dice: papá, ¿pero por qué siempre están ellos con armas cuidándonos? Cuando tú, una niña de 5 años, te plantea esa discusión, papá no sabe qué responder. Pero también cuando comprendimos que los compañeritos del kindergarten cumplían años y a nuestras hijas no las invitaban, comprendíamos que sus papás y sus mamás no querían que las hijas de una persona con un nivel de riesgo extremo, que sus amenazas eran públicas, fueran una fiesta, porque podía pasar algo en esa fiesta. Claro. Cuando empezamos a comprender que nuestra vida social se limitó totalmente, nos dimos cuenta que vivíamos confinados, encerrados en nuestra casa, encerrados sin la posibilidad de tener una vida normal. Y nuestras hijas a los 5 y 3 años estaban viviendo este fuerte escenario de vulneración de sus derechos como niñas. Entonces aparece una lista de posibles países a que podrías irte. Y en uno de esos aparece Alemania, o en qué momento decides salir del país y venir a este lugar en específico. Alemania nunca estuvo en los planes. Mis colegas o mis contactos en la cooperación internacional barajaban otras opciones. Me planteaban Noruega, me planteaban Suecia, me propusieron Canadá. Yo deseaba un país como Portugal o Italia. Pero cuando tomamos la decisión, no tuvimos más de 15 días para hacerlo, Eduardo. Cuando nos enfrentamos a la última situación de riesgo, no tuvimos tiempo de planificar ni pensar nada. Era salir o salir. Y en el estrés de tomar una decisión tan compleja, que es dejar todo atrás, y no hablo de lo material, hablo de dejar a tu familia. Los latinoamericanos somos muy unidos en familia. Y era comprender que nos íbamos a ir del país más de 5 o 10 años. Aparece un gran ser humano y me llama desde este país y me dice: no lo pienses más. Vente para Alemania. 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 El idioma. Desde Colombia yo ya comprendía cómo eran las dinámicas del proceso de asilo en este país para los latinoamericanos. Nunca estuvo en mis planes. 2 días después recibo la llamada de un alto funcionario del contexto internacional y me dice: Andrés, tienes que irte. Muy similar a la primera advertencia que te habían dado previamente al primer atentado. Sí. Andrés, tienes que irte. Esto es en serio.
abro comillas, usted ya alcanzó casi todos sus logros y propósitos. Recuerdo que me dijo, a tus 38 años has logrado cosas importantes para tu vida. Y es como si todos se hubiesen puesto de acuerdo. Piensa en tus hijas. Vete para Alemania. Fue así como activé una ruta segura para salir del país, en donde participaron 4 o 5 personas, quienes comprendieron desde el primer momento que se tenía que hacer con todo el sigilo y toda la reserva del caso para no exponer nuestra salida. Y fue así como en el año 2023, en marzo, en los finales del invierno, llegué a este país. ¿Cómo fue esa primera llegada? ¿Sentiste una sensación de puedo respirar o sentías todavía de que te estaban observando todavía o sentiste esa sensación de fui, escapé, no sé cuándo volveré, de cómo fue, qué pasó por tu mente? Primero fue sentir mi cuerpo libre de un chaleco antibalas. Mm. ¿Sí? Parece una bobada, pero era por primera vez en mucho tiempo no tener esa armadura debajo de tu ropa. Sí. Cuando llegamos a Alemania, fue súper complejo. Llegamos a la puerta del aeropuerto cuando ya pasamos todos los filtros de seguridad y era decir, no joda, estamos casi que solos en este país. Casi que solos, Eduardo, solo conocíamos 2 personas en este país. Cierto. Llegas y hasta darte cuenta, hay personas, pero no conozco a ninguna y no me puedo comunicar con ninguna. A diferencia de cuando estás en tu país y saber de que tienes toda una red de gente, de conocidos, de colegas, y llegar y ahora sí. Nuestra red de apoyo había preparado una estancia de 15 días en este país para adaptarnos, pero los 2 días les dije, no, yo no, nosotros no venimos a adaptarnos, nosotros necesitamos empezar el proceso de asilo. Y fue así como a los 2 días de estar en Alemania, inicié el proceso formal de solicitud de asilo en la estación de policía de un pueblito pequeño en la mitad de algún lugar de Alemania, que cuando el intérprete que me acompañó manifestó que veníamos a pedir asilo, el policía en 5 ocasiones preguntó, ¿es en serio? Porque el policía no creía que en ese pueblo pequeño de ese lugar de Alemania, un colombiano con su esposa y sus hijas solicitaran el asilo. El asilo se puede solicitar en el aeropuerto ante la autoridad migratoria encargada del asilo, que es el BANF, o se puede solicitar en una estación de policía. Casi nadie lo hace en la policía. Y ese día empezó nuestro proceso de asilo. Quiero hacer claridad en algo muy importante. El hecho de haber sido funcionario público, el hecho de haber trabajado mano a mano con las autoridades alemanas en Colombia, no nos dieron ninguna garantía diferente dentro del proceso de asilo a como la vive cualquier ciudadano de origen colombiano que viene buscando protección internacional. ¿Cuál es la realidad que vive el asilado o el solicitante de asilo? Cuando llegamos a Alemania, comprendíamos que el proceso de asilo, el protocolo de la solicitud de asilo, iba a ser un proceso fuerte, iba a ser un proceso complejo. Eduardo, no pensé que fuera tan fuerte y tan complejo. Desde lo burocrático, desde lo humanitario, desde el reconocimiento pleno del conflicto armado colombiano para las autoridades alemanas. Estar en un campamento
quizás no fue lo más difícil. Es complicado estar dentro de un campamento porque de un momento a otro empiezas a convivir y cohabitar con personas de casi todo el mundo, en otras lenguas, en otros dialectos, con otros hábitos y sistemas de creencia, pero aún así para nosotros no fue tan complejo. Lo complejo era el trato de las autoridades alemanas hacia nuestra solicitud de asilo, porque para ellos Colombia no es un país en conflicto armado. Porque la comprensión del fenómeno de la violencia en Colombia, lamentablemente, para los funcionarios del primer nivel en Alemania, desde mi perspectiva, carecen de los elementos racionales sobre los cuales deben comprender la dinámica de nuestro conflicto armado. Ujú. 2 veces me preguntaron, y fue irrespetuoso y fue doloroso, pero en Colombia no pasa nada. Claro, o sea, pueden ellos decir, yo conozco al mi vecino, al hijo de mi no sé quién, que se fue a vivir a Colombia un año y se lo pasó muy bien. Nadie quizás dice, mi cuñado se fue a Afganistán y se la pasó bien, ¿no? Entonces, al comparar quizás por esas experiencias anecdóticas, hay un cierto nivel de incredulidad de que me estás hablando, quizás, ¿no? Colombia, al igual que México, es un país de grandes contrastes. En referencia al potencial turístico que tenemos, pero al mismo tiempo en el contraste de la dinámica de las tragedias humanas en relación a las múltiples formas de violencia. En México hay múltiples formas de violencia en el marco de la lucha de cárteles de la droga y de las dinámicas de narcotráfico, pero en Colombia a esos cárteles de la droga y a esos capos del narcotráfico sumémosles el conflicto armado histórico en las regiones más vulneradas de nuestro país. El alemán promedio de Colombia tiene, para mi juicio, 3 paradigmas. El de los mares hermosos, que es cierto, el del café, que es cierto, y el de la droga. Pero no comprenden que en Colombia existen dinámicas de guerra interna con diferentes grupos armados. Existe ese desconocimiento y es uno de los motivos coyunturales por los cuales los tomadores de decisión, Luardo, que tienen que decidir sobre las solicitudes de asilo de ciudadanos de origen colombiano, proceden desde mi perspectiva y opinión de forma no racional, no justa, pero sobre todo obviando las dinámicas del conflicto armado colombiano. Claro, puedo imaginarme lo frustrante que puede ser y quizás incluso independientemente de las condiciones físicas. Me comentabas hace un momento antes de grabar que llegaba, al primer lugar que llegas es este lugar que me comentabas que le dicen el gallinero, que es básicamente un cuarto donde hay, ¿qué me decías? Como 6 camastros donde duerme la gente por un par de días, pero constante rotación de la gente en el cual no se limpia. Entonces, que está la basura, están ropa vieja o malos olores de la gente. Cuando da para entender un poco y para que la gente entienda un poco después cómo es, o sea, uno tiene que ir a estos campamentos donde te asignan una habitación de ese tipo por un par de días y después, ¿qué sucede? No todos cuentan con la misma suerte o la solicitud de asilo es totalmente diferente. En nuestra experiencia, nosotros solicitamos el asilo en un estado que no procesa solicitudes de asilo de colombianos, razón por la cual nos enviaron a otro estado y al llegar nos ubicaron en una habitación que con las semanas los colombianos le decían el gallinero, porque es una habitación grande en donde habían 6 camastros o camas grandes y en donde llegaban a dormir las familias sin importar la nacionalidad. Y como era la habitación rotativa, la de la primera noche o la de la segunda noche, pues la suciedad sobrepasaba las condiciones mínimas de aseo. Fue complejo y frustrante, pero teníamos que asimilarlo. Debíamos asimilarlo. A los 2 días nos dieron
una habitación container en el centro de acogida. En ese centro de acogida, a finales de ese primer invierno, pues digamos que vivíamos con dignidad, Eduardo. A mí me molesta que el solicitante de asilo se queje de lo poco o mucho que el Estado alemán nos brinda, porque si tú vienes huyendo de una situación de riesgo en tu país y un Estado como el de Alemania te brinda techo, comida y jabón, como lo denominan acá, yo creo que por más complejas que sean las circunstancias, te están brindando unos elementos de dignidad y de protección. En ese primer campamento estuvimos casi mes y medio. Posteriormente nos trasladaron a otra región en donde estuvimos otro mes y medio. Y luego fuimos notificados de lo que se denomina el transfer a un pueblo que está en algún lugar de Alemania. Y qué pena que siempre digan algún lugar de Alemania, pero comprenderás que no puedo Claro. manifestar dónde vivo. Es más, Eduardo, para estar en este podcast lo pensé mucho tiempo antes de escribirte, porque es la primera vez que acepto una invitación pública a medios de comunicación después de casi 3 años de haber huido de Colombia. Y entonces, bueno, ahora que te encuentras en un pueblo en medio de la nada, en algún lugar de Alemania, estás con la fortuna de que han aceptado tu solicitud de asilo. Sí, Y hablábamos hace un momento de que en realidad es de las pocas solicitudes de asilo que se han aceptado en el año, me comentaste, o en los últimos años. en el año y en los últimos 19 años para ciudadanos de origen colombiano. Hay unos documentos que me habías comentado, porque hay, al parecer, y lo que hablábamos en la primera llamada que hicimos, una discrepancia entre las solicitudes de asilo que se aceptan de algunos países con las solicitudes que se aceptan de algunos de nuestros países hermanos, como Colombia, Perú, El Salvador, México, etcétera. Que hay una disproporción bastante grande. Cuando conozco la realidad de lo que significa para la República Federal de Alemania el universo de solicitantes de asilo de origen latinoamericano, centroamericano, pero también de cómo las formas de procesar estos procesos de asilo son diferentes a las de otras regiones del planeta. Y al comprender que a los ciudadanos de origen colombiano el nivel de reconocimiento real está por debajo del 1%. Quiere decir esto que de cada 100 personas que solicitan asilo de origen colombiano, posiblemente se lo aprueban a una. Posiblemente. Vamos a revisar los números que hacen parte de una investigación de carácter periodística, pero también académica, que he venido realizando los últimos 18 meses con el propósito de presentar un anteproyecto para poder adelantar estudios de doctorado en este país. Vamos a la diapositiva 2, ¿cierto? Sí. Ahí se la muestro en pantalla a la gente que está viendo en video. En Alemania, durante los últimos 5 años, aproximadamente 25,000 ciudadanos de origen hispanohablante latinoamericano han solicitado asilo, refugio humanitario o protección internacional en Alemania. Pero 2 países son los que predominan en este contexto: Venezuela y Colombia. En los últimos 5 años, Venezuela ha solicitado 10,830 solicitudes iniciales de asilo, de las cuales han sido aprobadas 228 en el marco de lo que se denomina el asilo de carácter político. Se han otorgado 204 asignaciones de refugio humanitario. Se han otorgado 172 protecciones subsidiarias y se han emitido 1,812 órdenes de no deportación, que es la cuarta medida de protección, para un total de 2,416 solicitudes aprobadas. Venezuela es hoy el país
de origen hispanohablante del continente americano que por la naturaleza política que enfrenta la República Bolivariana de Venezuela y el no reconocimiento de su actual gobierno por parte de Europa, es el país donde los solicitantes han tenido una mayor receptividad y aprobación en Alemania. Luego está Colombia con 10.364 solicitudes, pero solo aprobadas 14 de carácter político, 14 asilos políticos. Se han aprobado 15 refugios humanitarios, se han aprobado 6 protecciones subsidiarias y se han emitido 16 órdenes de no deportación para un total de 51. Colombia y Venezuela son frontera, son los países más al norte de Sudamérica y ambos países enfrentan situaciones complejas en su orden democrático, en su orden político y en su contexto de seguridad. Para los hermanos de Venezuela, y siempre les voy a decir hermanos de Venezuela porque yo crecí en región fronteriza, se han aprobado 2.416 solicitudes de asilo. Lamentablemente, para los ciudadanos de origen colombiano, solo se han aprobado 51 en los últimos 5 años. Venezuela no es reconocida como un gobierno democrático por las grandes potencias mundiales, por la Unión Europea, razón por la cual los solicitantes de asilo de origen venezolano son personas que huyen desde la perspectiva política internacional de un régimen dictatorial en donde las garantías plenas de los derechos humanos no están garantizadas y donde el Estado ha desarrollado unas acciones de violencia hacia la comunidad, hacia la ciudadanía. En el marco de lo que se entiende las relaciones diplomáticas y políticas, hoy Venezuela no es reconocida como un Estado democrático. Ok, entonces, digamos, legalmente y en términos de, por la definición, entra o las solicitudes de asilo tienen más validez porque cumple con todos esos requisitos que denominan a Venezuela como un Estado que no garantiza los derechos humanos de sus habitantes, por lo cual más solicitudes han sido aprobadas. Esa es una realidad política, Uh-huh. pero también porque los hermanos de Venezuela, los ciudadanos venezolanos, hoy no encuentran en el Estado. Una cosa es el Estado y otra es el gobierno. Las instituciones que conforman el Estado venezolano están corruptamente inviables en las posibilidades de ofrecer a sus ciudadanos unas garantías constitucionales. Y el gobierno venezolano, pues es un gobierno hegemónico, dictatorial desde la perspectiva internacional o política, que lleva más de 26, 30 años en el poder. No recuerdo bien la fecha desde que Hugo Rafael Chávez Frías se hizo presidente de Venezuela. Y en este contexto y en estas dinámicas, sus ciudadanos hoy son los protagonistas del éxodo más grande en temas migratorios en las últimas décadas en Latinoamérica. Y bueno, luego tenemos Cuba, Perú y luego hasta abajo México, en el cual solo han aceptado 3 personas. Los otros países que solicitan asilo de forma predominante en Alemania son Cuba, con 790 solicitudes, aprobadas 65, y quiero que nos ubiquemos, Luardo, en que estas estadísticas son de los últimos 5 años. 2020, enero 1 del 2020 a 31 de agosto del 2025, para que no se malinterprete que son estadísticas solo de este año. Posteriormente, Perú, que es un país en crecimiento en solicitudes de asilo. Aún no hemos logrado interpretar cuáles son los fenómenos sobre los cuales los ciudadanos peruanos están solicitando asilo y protección internacional en la República Federal de Alemania. De esas 637 solicitudes, solo han aprobado 12. Luego viene el fenómeno de El Salvador, en donde 580 ciudadanos han solicitado asilo, se han otorgado 2 asilos de carácter político, 6 refugios humanitarios y mira esta cifra, 131 protección subsidiarias. Se han otorgado 5 derechos a no deportación para 144, lo que la convierte en uno de los países con mayores solicitudes de asilo aprobadas de origen latinoamericano. Ok, por la proporción. Sí, claro. Más adelante vamos a ver el cuadro de porcentaje, pero El Salvador tiene
una tasa de acogida y de aceptación de solicitudes de asilo muy alta. Más abajo tenemos a un país como Nicaragua, que hoy enfrenta también un sistema de gobierno dictatorial, vive bajo la tutela de la vulneración constante de los derechos humanos a periodistas, defensores de derechos humanos, opositores, sindicalistas, profesores, y Nicaragua ha presentado 553 solicitudes en los últimos 5 años y se han aprobado 30. Brasil entra en el mapa y no entendemos cuáles son esas dinámicas. Y cuando digo no entendemos, no es que consideremos quién debe y quién no debe, sino que los fenómenos de violencia por los cuales se creó la figura del asilo o el refugio, la protección internacional, quizás en Brasil no están tan evidenciados como en otros países. Tengo una pregunta, porque vemos esos, bueno, creo que entendemos lo que es el solicitante de asilo, el asilo, el refugiado, pero no me queda a mí muy claro qué es la protección subsidiaria. El derecho al asilo está contemplado en la ley de asilo de la ley fundamental de la República de Alemania. El refugio humanitario, la protección subsidiaria están contemplados en la Convención de Ginebra de los Refugiados. Y el derecho a la no deportación está contemplado en la ley de residencia de este país. Cuando una persona no puede ser devuelta a su país de origen porque puede ser víctima de tortura, porque no tiene un pasaporte y no quiere ir a su embajada a solicitar un pasaporte, cuando la persona ha sufrido una afectación a su salud física o mental dentro del proceso de asilo y hay motivos humanitarios para no deportarlo, la autoridad puede determinar una prohibición de deportación de ese solicitante. Por eso es, ok. Entonces, por eso es que se dice que muchos de los que llegan a Europa o Alemania tiran los pasaportes para que tener esta prohibición de deportación. Y lo que sucede mucho con gente que viene como, por ejemplo, Afganistán, que no los pueden deportar porque allá las condiciones son de que te vas y tu vida peligra. Entonces, esas condiciones hacen que muchas de esas personas entren en este párrafo, en esta categoría. No era una práctica recurrente entre los solicitantes de origen latinoamericano, pero de un tiempo para acá, cada vez que estos ciudadanos van a presentar una solicitud de asilo, lo están haciendo con sus cédulas, no con el pasaporte. Porque se comprendió que si muestras tu pasaporte o entregas tu pasaporte, te enfrentas a un posible riesgo de deportación cuando tu solicitud haya sido negada en 3 o 4 instancias. No es una buena práctica y más adelante vamos a hablar de cómo también la figura del asilo se ha malinterpretado y se ha mal usado en esta coyuntura de las garantías de protección internacional que ofrece Alemania a solicitantes extranjeros. Me gustaría, que quizás podemos saltar directamente a hablar de esos malinterpretación de lo que es el uso del asilo. Claro, Eduardo, mira. Yo no quiero actuar como juez ni como una persona con la reserva moral para decir quién debe o quién no debe solicitar asilo o protección internacional. Pero también desde un análisis aproximado a la ética humana, también tenemos que reconocer que muchos ciudadanos latinoamericanos están mal usando la figura del asilo y el refugio humanitario como un instrumento de migración con temas económicos para establecerse de forma legal en un país como Alemania. Muchas personas realmente no necesitan una protección internacional y huyeron de sus países de origen, hablo de todo lo extenso de Latinoamérica, y huyeron de sus países de origen por condiciones o motivos económicos. Y buscaron en la figura del asilo y el refugio y la protección internacional una forma de establecerse de forma legal. Y aquí hay muchos temas sensibles sobre los cuales podemos debatir y es cómo Alemania pasó de ser un país casi invisible en temas de asilo para los latinoamericanos antes del 2020 a convertirse ahora
en el segundo destino de ciudadanos de origen latinoamericanos para pedir asilo después de España. ¿Por qué este cambio? ¿Qué cambió? ¿Qué volvió a Alemania atractivo para las solicitudes de asilos para latinoamericanos? O sea, para otros países como que sí has tenido mucha demanda, pero para latinoamericanos no lo había sido en el pasado. ¿Y por qué ahora sí? Primer tema sensible. Muchos creadores de contenido, a quienes se les denomina influenciadores, en cuentas de Instagram, TikTok y YouTube, convirtieron el marco normativo del asilo en Alemania en un espectáculo mediático. Yo no. No, tú no. Pero muchos influenciadores, desde el 2020 en sus cuentas de YouTube, empezaron a hablar del asilo en Alemania en perspectiva de garantía de derecho, no en perspectiva del proceso de defensa de la solicitud. Y cuando estos influenciadores manifestaban que el proceso de asilo en Alemania era muy fácil, que te iban a dar un apartamento, una casa, una manutención en efectivo, en donde públicamente manifestaban que una familia de 3 personas recibían 1.200 euros en mano, más el apartamento, más los servicios, más la escuela de los niños, más el curso de integración, se empezó a generar una sinergia de que Alemania, más que un país receptor de solicitantes de asilo, era quizás el país que mejores garantías le ofrecía a los solicitantes de asilo. E incluso, Eduardo, muchos de estos TikTokers o influenciadores digitales, yo no voy a nombrar a nadie acá, transmitían desde el interior de los centros de acogida. Muchos de estos jóvenes convirtieron sus plataformas digitales y sus narrativas digitales en que solicitar asilo en Alemania te otorgaba incluso la residencia después de unos meses. Mira la complejidad de la desinformación sobre la cual estas narrativas digitales empezaron a ubicar a Alemania en el centro de interés de los solicitantes de asilo de origen latinoamericano. Y un tema aún más delicado, Eduardo. En las entrevistas que hemos hecho con fines periodísticos y académicos, hemos indagado y descubierto que muchos influenciadores posiblemente cobraron tarifas de asesoría para atraer personas desde los países latinoamericanos. Es más, la Deutsche Welle, a través de su canal de YouTube en español, ha presentado 1 o 2 documentales sobre cómo se crearon redes de trata de personas con fines de asilo. Es un tema muy sensible del que casi nadie quiere hablar, y estas personas llegaron a este país con unas falsas expectativas porque pensaron que era solicitar asilo y que en 6 meses y 1 año tendrían una residencia. Tengo el caso de alguien que me contactó precisamente por eso, de que se vino con engaños, básicamente. Y está la discusión de si viene al podcast o no. Y podremos saber más a detalle cómo son esos casos, quizás por la experiencia de alguien. Pero sí, o sea, es muy, muy interesante eso que comentas. Y yo feliz de que haya más gente que hable español. La cuestión es de que si al final no es lo que esperas o te encuentras en situaciones donde te han estafado con la promesa de que te van a conseguir papeles, o te encuentras que tienes que caer en la última categoría, que es la prohibición de deportación, pero para eso tomas las medidas extremas de destruir tu pasaporte o qué sé yo, tampoco es el escenario deseado para ninguno de nuestros hermanos de Latinoamérica. Me comentabas la otra vez de que también es la forma, implica mucho la forma en que la persona, el asilante, describe la situación de su país, y de que eso impacta bastante en la tasa de aprobación. ¿Qué errores comete la gente o desde tu perspectiva y de tu aprendizaje, qué deben de saber? El primer gran error cuando se piensa solicitar asilo en Alemania o invocar la figura del asilo
es llegar desde el país de origen a través de un tercer país seguro. Si tú viajas de México con escala en España y posteriormente llegas a Alemania, ya no puedes invocar el derecho al asilo, porque así lo reglamenta el Convenio de Dublín. El asilo solo se puede invocar en el primer país al que usted llegó en Europa. Entonces, muchas de esas solicitudes tienen una respuesta negativa a su solicitud por el simple hecho de no haber llegado de forma directa a Alemania. Pero el gran problema que tenemos los ciudadanos latinoamericanos al presentar nuestras solicitudes de asilo en la audiencia es que difícilmente se narra en clave de defensa los motivos y el caso por el cual estamos acá. Los latinoamericanos tenemos algo y es que narramos nuestra vida como si fuera un cuento. Y los tomadores de decisiones en Alemania necesitan hechos concretos. Necesitan saber quién te amenazó, por qué te amenazó, cuándo te amenazaron, por qué te están amenazando, cuál es el nombre. Ojalá lo puedas dar el nombre de él o los victimarios que te están amenazando. Y hay una pregunta súper compleja y es, ¿por qué no puedes regresar a tu país? La mayoría de los solicitantes llegan a estas audiencias sin conocer la estructura de una entrevista de asilo, sin comprender las complejidades de la relación preguntar-responder, con un agravante, no es en español, es en el idioma alemán, con un intérprete que tiene en tiempo real que traducir preguntas del tomador de decisiones, pero también todas aquellas respuestas que idiomáticamente tienen matices diferentes. Y lo que para un mexicano significa guagua, para un venezolano y un colombiano no lo significa. Los intérpretes por lo general son ciudadanos alemanes o ciudadanos españoles que no conocen nuestros dialectos, que no conocen nuestras jergas y nuestros argot, razón por la cual en muchas ocasiones las traducciones no corresponden a la intencionalidad de narración de la persona que solicita asilo. Tiene que ver entonces mucho cómo expresas, cómo describes y cómo te interpretan, básicamente. Y también cómo aportas el acervo probatorio para documentar tu solicitud. Ejemplo, se malentiende que si tú colocas una denuncia en tu país de origen en la policía por amenaza o una denuncia en la fiscalía en tu país por amenaza, con eso es suficiente para pedir una medida de protección internacional. Y lamentablemente no lo es, Eduardo. Que sea injusto no quiere decir que sea ilegal para el marco normativo de este país. La vida tiene que estar en riesgo y tienes que demostrar, uno, y comprobarle a los tomadores de decisiones que tus victimarios tienen la posibilidad de transgredir tu vida o tu dignidad humana en tiempo y espacio. Si tú narras y dices es que en Tagamandapio, ¿sabes cuál es ese pueblo? El del Chavo del Ocho. En Tangamandapio, creo que se pronuncia así. Perdónenme los hermanos mexicanos si no lo pronuncio bien. Me amenazó 2 hombres en moto. Ah, ¿por qué te amenazaron? Ah, porque me estaban extorsionando. ¿Cómo se llama el grupo que te amenazó? Ah, no sé. ¿Y por qué? No, pues no sé, yo iba ahí caminando y... ¿A qué estructura armada pertenecen? No, yo no sé. Ok, ¿cuántas veces te amenazaron? No, una sola vez. No hay los fundamentos desde la perspectiva de análisis de las 4 medidas de protección para que el tomador de decisión otorgue una medida de protección. Ahora bien, muchas personas, Eduardo, de todas las nacionalidades,
Yo me he reunido con mexicanos, con nicaragüenses, con mis hermanos de Venezuela, con colombianos, con salvadoreños, con casos genuinos, con casos ciertos de persecución que han tenido una respuesta negativa por parte del BANF, porque lamentablemente o no tuvieron el tiempo cuando huyeron para documentar sus casos, o porque lamentablemente no supieron plantear la audiencia y responder de forma, no digamos asertiva, pero de forma coherente a las solicitudes. Y aquí viene un tema muy importante. Cuando las solicitudes son en núcleo familiar, cuando estás con tu esposa, con tu mamá, con tu hermano, y el tomador de decisión te pregunta a vos, Luardo, ¿cuándo fue la última vez que lo amenazaron? Y tú dices, ejemplo, 12 de septiembre del año 2024. Y en la audiencia de tu padre, le preguntan a tu padre, ¿cuándo fue la última vez que amenazaron a Eduardo? Ah, yo creo que fue en agosto. Y luego en la audiencia de tu madre, las audiencias son separadas. ¿Cuándo amenazaron a Eduardo? Ah, no, él nunca me dijo que lo habían amenazado. Si la solicitud es en núcleo familiar y las respuestas de los integrantes del núcleo familiar no son coherentes y no encajan en el patrón narrativo de los hechos delictivos o victimizantes, seguramente el tomador de decisión va a emitir una respuesta negativa. Ya veo. Hay que ser entonces o asesorarse quizás con gente confiable. Yo siempre les recomiendo a los solicitantes de asilo que busquen la asesoría jurídica pertinente, Eduardo. Y si es posible que lo hagan con abogados que hablen español. En Alemania hay muchos abogados que hablan español. En Berlín, en Frankfurt, en Stuttgart, en Hannover, en Göttingen, hay abogados que hablan en español. Pero espérate, Eduardo. No es encontrar el abogado que te represente. Es tener también la capacidad de entregarle un resumen técnico de los hechos, circunstancias y motivos por los cuales solicitas asilo. Porque si el solicitante solo va a pretender que después de una respuesta negativa, el abogado apele en términos de ley, sin contar con los elementos de una defensa sólida, lamentablemente vas a recibir una nueva negativa en segunda instancia por parte de un juez de un tribunal administrativo. Si vives en Alemania, seguramente has escuchado que hacer la declaración de impuestos es complicado. Y sí, puede ser un dolor de cabeza, pero la buena noticia es que WunderTax hace todo mucho más fácil. WunderTax es una plataforma diseñada para cualquier persona, sin importar si eres empleado o si eres un estudiante. Puedes hacer tu declaración de impuestos sin complicaciones. WunderTax te guía paso a paso y te muestra los documentos que necesitas subir y, lo mejor, te sugiere todas las deducciones fiscales a las que tienes derecho. Ahora, no solo cumples con el trámite, sino que también puedes recuperar más dinero. ¿Por qué dejar dinero sobre la mesa cuando podrías recibir una buena cantidad en tu devolución de impuestos? Con WunderTax, optimizas tu declaración, pagas menos impuestos y le sacas el máximo provecho a tus finanzas. Haz tu declaración fácil y rápido en gutentag.wundertax.de. Agradecemos a WunderTax por ser el sponsor de este podcast. Y ahora sí, continuamos con el episodio. En tu nueva vida en Alemania, ya ahora lejos ya del riesgo físico, ¿qué has tenido que dejar atrás que jamás imaginaste que ibas a sacrificar? Mi proyecto de vida profesional es dejar atrás por un tiempo, en mi caso, mi proyecto de vida profesional. Y el proceso de homologación ha sido muy lento. En no poder trabajar todavía en el área de mi conocimiento o de mi experiencia acumulada ha sido una de las grandes de los grandes aspectos negativos que he tenido que afrontar. Si hubieras ignorado el testimonio de la mujer que venía de la región de Timbu, Tibu, si hubieras ignorado el testimonio de ella, probablemente seguirías en tu cargo o tendrías la misma seguridad de antes.
¿Ha valido la pena ser el bueno cuando el sistema parece que premia la indiferencia? No tuve que pensarlo 2 veces cuando llegó esa mujer a mi oficina. Si valió la pena, sí, lo ardo. Es una vida humana, es una mujer. Yo fui parido por una mujer y puede que haya perdido muchas cosas en mi vida, pero no la capacidad de mirarlas a los ojos, a mi abuela, a mi madre y en un futuro a mis hijas. El sistema creo que no solo premia a quienes proceden desde la corrupción, el sistema los arropa, el sistema los abraza, porque el sistema político o los sistemas políticos necesitan de cómplices, necesitan de personas que tengan la capacidad de callar o de omitir funciones. Y cuando emergen funcionarios públicos que en el marco de sus funciones intentan transformar nuestras realidades, vienen 2 caminos: el de la amenaza, el de la cohesión con propósitos de que renuncies y des un paso al costado, pero si no lo haces, se ordena quitarte del paisaje, se ordena asesinarte, se ordena silenciar esa voz. Y voces silenciadas en Latinoamérica, especialmente en México, en Colombia y en Venezuela, son muchas en nuestra historia. ¿Qué sabes qué fue de ella? Ellas, muchas huyeron a países de Latinoamérica, otras están en Europa. Hablo muy poco con ellas, solo con 2 tengo no una relación de amistad, tengo una relación fraternal. Están bien, están protegidas, sus solicitudes de asilo fueron aprobadas. Están viviendo el drama del exilio, Eduardo. Ser exiliado por fines de desplazamiento forzado o de exilio forzado no es nada lindo. Y aquí vuelvo a hacer otra reflexión. Lamentablemente las redes sociales muestran solo el lado lindo de la migración, pero no te muestran las tardes sentado en un parque, en una banca, en una silla, haciendo catarsis a tu soledad. No muestran las depresiones, no muestran las ansiedades, no muestran los nudos en las gargantas de cosas que no se han dicho, no muestran la tristeza en nuestros ojos. La afectación a la salud mental de nuestros solicitantes de origen latinoamericano es muy grande, Eduardo. Si para un alemán es difícil conseguir un psicólogo o una psicóloga porque no hay citas, porque no hay los suficientes profesionales, imagínate para un migrante en situación de asilo. Y cuando nos reunimos en comunidad los solicitantes de asilo y lo hablamos desde el corazón, sentimos esa necesidad de seguirnos arropando, de seguir abrazándonos, de seguir acompañándonos en nuestras luchas y en nuestras tragedias. Yo no sé si me equivoqué de país al haber solicitado asilo en Alemania. Doy las gracias porque he vivido con relativa dignidad y no me voy a quejar de lo burocrático porque no sería tan importante como exponer el lado humano. Lo que sí sé es que Alemania no es un país para buscar una residencia a través de la figura del asilo. La figura del asilo tiene unas limitaciones muy fuertes y muy poderosas. Tú no vives donde deseas, vives a donde te mandaron y desarrollas tu proyecto de vida y de integración a donde te enviaron. Si te aprueban el asilo, puedes escoger dónde vivir. Pero mientras seas solicitante de asilo y no logres cambiar tu estatus de solicitante de asilo a una de las diferentes oportunidades de residencia legal que hay, estás condicionado en tiempo y espacio a vivir en el lugar que te designaron en Alemania. ¿Qué cosa es importante que debe ser mencionada y que debemos hablar, pero aún no lo hemos hecho? Desde lo personal,
la soledad en la que nos encontramos los solicitantes de asilo, al igual que otras clases de migrantes latinoamericanos, ¿no? Ujú. Pero también, Luardo, es un tema que muchas veces digo, no opino, y es el rechazo de otros ciudadanos latinoamericanos con otros estatus diferentes a quienes somos solicitantes de asilo. Mm. Y existe un falso imaginario de que el solicitante de asilo no quiere trabajar, de que el solicitante de asilo no se quiere integrar, de que el solicitante de asilo no quiere vincularse a la vida productiva del país. No, no es tan fácil. No es tan fácil. Es que los solicitantes de asilo tenían una discusión con un académico en Frankfurt. Ujú. Me decía, Andrés, es que tu caso es real y a ti ya te lo aprobaron. Pero es que hay mucho latinoamericano que viene aquí solo a aprovecharse del sistema. Y yo lo escuchaba, Eduardo. ¿Cómo así? Sí, vienen porque les dan apartamento y porque les dan dinero en mano. Perfecto. Disculpa, ¿tú qué haces en Alemania? No, yo estoy haciendo un doctorado. ¿Quién te paga el apartamento? El Estado alemán. ¿Quién paga los costos de tu doctorado? Alemania. ¿Quién te da los recursos para que desayunes, almuerces y cenes en este país todos los días? Alemania. Le digo yo ese día, eres un migrante privilegiado. Eres un migrante privilegiado porque llegaste a este país a realizar un doctorado y lo hiciste a través de una beca. Pero tú también eres un gasto y un déficit para los contribuyentes alemanes. No tienes por qué juzgar al más humilde de nuestros campesinos latinoamericanos que están pidiendo asilo y protección internacional en este país y que reciben incluso en términos económicos mucho menos que usted. Y podrían darse otras discusiones. No, pero es que yo le voy a devolver a este país mis conocimientos. Sí, pero ese migrante posiblemente va a hacer los trabajos que los ciudadanos alemanes no quieren hacer. ¿Quién está cuidando a los abuelitos y abuelitas en los Alterheim? Ciudadanos extranjeros. ¿Quiénes están construyendo las carreteras terciarias, secundarias y principales de Alemania? Extranjeros. ¿Quiénes son los encargados de la limpieza de edificios, de casas, de parques en Alemania? Extranjeros. ¿Quiénes están preparando los alimentos en los restaurantes en este país? Los extranjeros. Mirándote a los ojos, Eduardo, la migración debe dejar de ser comprendida como un problema. Sí, es cierto. El asilo ha sido mal interpretado, el asilo ha sido mal usado. Pero como latinoamericanos, ¿por qué tenemos que diferenciarnos entre los que son solicitantes de asilo, aporofobia, ¿no? Es que son solicitantes de asilo, y quienes llegaron con otra visa, múltiples visas? Ujú. Es una discusión personal. Hay una señora que tiene una cuenta de TikTok que está al sur de Alemania, lamentablemente es de mi país, que no encuentra otro tema del que hablar sino de la migración en clave de negatividad. Mm. Todo lo que sea migrante le molesta, todo lo que sea migrante le fastidia y siempre manifiesta, es que nosotros los que hacemos las cosas bien. Discúlpame, ¿cómo lo hiciste bien? Yo quisiera conocer tu historia de vida. Porque aunque tengas pasaporte alemán, no sé si voy a ser egoísta con lo que voy a decir. La sociedad en su conjunto te sigue viendo como extranjera. No sé, Eduardo, si usted se siente alemán después de tantos años. Perdón que te pregunte. Bueno, te comentaba que tenías desde hace una semana, me aceptaron la nacionalidad, pero yo siempre digo y diré, tengo ciudadanía alemana, pero jamás voy a decir soy alemán. No soy alemán. Tengo un papelito que se supone que va a hacer que
la burocracia me trate como un alemán, pero la burocracia, pero no soy alemán. Gracias por, por ese testimonio, Eduardo. Entonces me entiendes cuando te digo que duele ver cómo el latinoamericano, con un estatus migratorio favorable o con una residencia estable, no quiero generalizar, ¿no? No se trata de generalizar, pero cómo a quienes venimos por otra ruta, la misma sociedad latinoamericana nos trata diferente. Y también quiero hacer una precisión enorme. Hoy quiero darle las gracias, Eduardo, a esos latinoamericanos que son los ángeles que nos encontramos en el camino. Todos tenemos ángeles en nuestro proceso de asilo. Y hay personas que han hecho vida en este país durante los últimos 20, 30, 15, 10 años, Eduardo. Y han estado ahí para ayudar a muchas personas. Hoy parte de la tranquilidad y de mi salud mental la protegen, la cuidan, la ayudan en términos espirituales, una red hermosa de colombianos, de colombianas, de venezolanos, de puertorriqueños, de cubanos, que más allá de una residencia legal, no han olvidado sus raíces y que te abrazan. Hoy después de que usted me abrazó en la puerta de este edificio, se me hizo un nudo en la garganta, Alberto, porque no recibí un abrazo de una persona desconocida hace 2 años y medio. Hace 30 meses no sabía qué era un abrazo de una persona con la que nunca había hablado. Y quiero ofrecerte excusas porque lo que yo hice fue mandar la mano como debe de ser acá, ¿no? Y usted manda la mano y abraza y abriga y digo, sí, se me está, no sé, ayúdame, se me está volviendo rutina o se me está volviendo costumbre no expresarme como antes. Y no sé si está mal o no está mal saludar como nosotros nos saludamos en nuestros países, pero fue lindo y también confuso porque eh, eh, Yo ni te conozco, ¿qué? no me sentí invadido, o sea, fue bonito, pero dije yo, uy, ¿y yo por qué reaccioné así? ¿Por qué te puse la mano? Para cerrar, me gustaría preguntarte ¿qué le dirías a la mujer que te dio el testimonio y a las otras que también han compartido sus testimonios, quienes tuvieron quizás que callar, huir o algunas de ellas morir? Si supieras que tu voz puede alcanzarla desde aquí, ¿qué les dirías? A principio de este 2025, la región del Catatumbo vivió uno de los escenarios de violencia más complejos de nuestra historia reciente, más de 80,000 desplazados y víctimas, hace unos meses. En medio de ese conflicto, asesinaron a 4 personas con las que trabajé y conocí, líderes comunales. El año pasado asesinaron a un periodista y a un veedor ciudadano con el cual dialogaba y debatíamos mucho. Y entendí, Eduardo, que fue la mejor decisión de mi vida irme de Colombia con mi familia. A esas mujeres que hacen parte del lamentable capítulo de la violencia de Estado y de la violencia de los grupos armados, de las disidencias de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional ELN en la región del Catatumbo. La única voz de aliento que les puedo decir a quienes se encuentran en el exilio es: no retorne. Por ahora no retorne. Retornar no es una acción, Eduardo. Yo no puedo retornar. Pero también quiero, si tú me lo permites, enviar un mensaje a quienes todavía ejercen la defensa de los derechos humanos en nuestros países, a quien lucha por el medio ambiente, a quien lucha por los migrantes, a quien lucha por los
niños y niñas en el marco de nuestras tragedias humanas de la violencia. No dejen de hacerlo, pero sepan parar y tomar pausas, porque los violentos se acostumbraron a callarnos con violencia. Y hay que saber parar, hay que saber pensar y hay que saber decir, por un momento el activismo puede esperar. No sé si Luardo es lo correcto, pero por sobre todas las cosas están mis hijas. Y quizás tuve miedo o quizás comprendí que la mejor forma de transformar este mundo y todas sus tragedias es acompañar y educar desde el amor a nuestros niños, niñas y adolescentes, a nuestros hijos y hijas. Y decidí ser papá por sobre todas las cosas, antes que profesional, antes que un actor político, antes que un activista. Entiendo completamente. Por sobre todas las cosas decidí ser papá. Andrés Llanos, te agradezco haber venido y compartido tu historia y tu mensaje. Y te deseo mucho éxito en este país y en donde decidas asentarte en un futuro. Y gracias. A usted. Y un abrazo muy grande a todos nuestros ciudadanos latinoamericanos que están viviendo en Europa y en Alemania el proceso del asilo. Hagan las cosas bien, actúen con el corazón y por favor, cada vez que tengan una crisis emocional, busquen ese abrazo, busquen esa palabra, llamen a sus casas, a sus familias. Nunca les dé pena expresar lo que realmente se vive en el exilio. Que tengas un guten Tag. Guten Tag, meine Ruder.